soy sacerdote, yo soy viajero, yo soy trabajador, soy un poco de todo. Y entonces ello, pues con los años, me llevó a descubrir el Camino de Santiago. Una sociedad como la que vivimos ahora, la nuestra también en Norteamérica, lógicamente, una sociedad totalmente consumista, con una idea muy clara de viajar para conocer otras gentes, otros países, darlo todo con imagen y luego transmitirlo a los demás. Hello, pilgrims. Welcome to the Way to Your Way podcast. Today we have a really, really special guest. His name is Padre Ernesto. He is from the Camino del Norte, and he's a father there, but also he has an albergue that is the albergue of Güemes. And we are going to be talking to him about what he get related to how he gets related to the Camino, and for how long he has been involved in the Camino del Norte. So welcome, pilgrims, and hola, Padre Ernesto, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Pues bueno, estoy bien, pero un poco acatarrado, pero bueno, dispuesto a colaborar en alguna causa bonita del Camino de Santiago. Me contaba que estaba un poquito agripado, con gripe. Sí, pero vaya, de aquí a América no se contagia, ¿eh? Estamos acá, bueno, para que sepan, estamos grabando desde Estados Unidos a España. No hay ningún problema en cuanto a la cosa de transmitir algún problema sanitario. Ok, está bien. Mire, bueno, que se mejore muy pronto y que se recupere y ya para este clima que está ahorita un poco húmedo por allá por España que nos contaba. Bien. Sí, está un poco lluvioso, más que lluvia, sobre todo hace mucha humedad. Mucha humedad aquí en Cantabria, en Güemes, norte de España. Para el centro de España y para el sur es un clima lógicamente más seco y más soleado. Pero aquí en el norte bastante lluvia y mucha humedad sobre todo. Ok, está bien. Mire, padre, y cuénteme, ¿cómo se involucró usted con el Camino de Santiago? Pues mira, cuando uno es viejo como yo, 88 años, le ha dado tiempo a descubrir cosas, a realizarlas, a terminarlas, a soñarlas. Cuando uno tiene ya esta edad, pues lógicamente es fácil preguntar cómo se involucró. Yo me involucré en el Camino de Santiago porque toda mi vida, desde pequeño, ha sido una vida un poco de caminante por la vida. Y entonces todo eso, después de muchos años, yo soy sacerdote, yo soy viajero, yo soy trabajador, soy un poco de todo. Y entonces ello, pues con los años, me llevó a descubrir el Camino de Santiago, no como una cosa muy especial, pero como una cosa también interesante que formaba parte de alguna forma de mi propio caminar por la vida. ¿Y por qué partes ha caminado en su vida? Cuéntanos un poquito, ¿por dónde ha caminado? Bueno, pues yo tengo la suerte de haber sido emigrante. Ok. Estamos hablando desde la casa donde yo nací, pero cuando tenía 8 años mi familia emigró a Cataluña. Y entonces en la emigración es donde nace, curiosamente, no la afición por el camino, sino la afición por viajar de muchas maneras, pero sobre todo con una idea muy clara de viajar para conocer otras gentes, conocer otros países, captarlo todo con imagen y luego transmitirlo a los demás. De ese proyecto, diríamos, espontáneo, debido pues a mi carácter, de ese proyecto espontáneo, pasando los años, se tropezó con el Camino de Santiago y entonces también me ilusioné del Camino de Santiago de las gentes, más que del camino de las personas. Ok, muy bien. ¿Y ese primer camino, cuál fue ese primer camino que conoció? De Santiago, Sí. pues el primer Camino de Santiago yo estaba terminando teología.
Tenía entonces 23, 24 años cuando hice el primer camino a Santiago en autostop. Desde aquí, desde Cantabria a Santiago, que son unos 600 kilómetros. Ok. Ese fue el primer camino, bueno, un poquitín por esnovismo, por curiosidad y también por cultura, por supuesto. Ok. ¿Y qué le impactó de ese primer camino que después quiso involucrarse con el Camino de Santiago? Bueno, de ese primer camino no tuvo nada de especial, nada de muy especial. Tuvo de especial que iba añadiendo experiencias de diversos caminos del trabajo, de la migración, de, de ver cosas nuevas, de captarlo todo en imagen. Entonces, la primera impresión del Camino de Santiago no fue especialmente impactante, Ok. pero fue añadiendo experiencia en el caminar, no solamente de Santiago, sino sobre todo en el camino de la vida. Ok, y ahí viene una definición muy importante que le he escuchado mucho a usted, el camino de la vida, y usted habla de que el camino de Santiago es como la universidad de la vida. ¿Nos podría explicar un poco más de eso? Claro, porque en una sociedad como la que vivimos ahora, la nuestra también en Norteamérica, lógicamente, una sociedad totalmente consumista, ponerse a hacer el camino es una experiencia, es un desafío y es un gran descubrimiento. Si el camino realmente se hace con ese sentido, más que religioso, con un sentido pues humanista, también religioso, pero sobre todo humanista, que te va abriendo caminos en la vida, que es el camino principal, la persona que va creciendo, que va madurando, que va conviviendo, que va descubriendo diferentes aspectos de no sobre uno mismo, sino de otras gentes que te encuentras por el camino. Por el camino, sea de Santiago o sea el camino de conocer otro país, otra cultura, África, Asia o cualquier sitio, te va enriqueciendo. Eso es un poquitín la base de mi descubrimiento del camino. No porque tenga un valor especial. Yo no tengo una gran pasión por el camino de Santiago. Tengo una gran pasión por la gente que pasa por el camino. Y mucha gente que camina, y no necesariamente tiene que ser el Camino de Santiago, pero cualquier camino largo o un peregrinaje, ayuda mucho a reflexionar a la persona. Sí. Por diferentes motivos. Y en general, muchas de las personas que yo he conocido, cuando atraviesan por el camino y regresan, es algo que les cambia la vida. ¿Qué diría usted sobre eso? Bueno, tal vez pongamos demasiado énfasis en que el camino te cambia la vida. En algunas personas, lógicamente, le cambia la vida. En todas les produce un impacto. Eso en todas, ¿no? Ese impacto luego puede llevarnos a cambiar de vida o puede llevarnos a facetas determinadas de la vida que se van madurando, que se van arraigando en la persona. Entonces, yo pienso que el mayor valor que tiene el camino es justamente ese esfuerzo que la gente hace en un camino que no es cómodo, un camino que tiene dificultades, lógicamente, para todo. El esfuerzo de caminar lo primero. Entonces, en mi opinión, realmente lo más importante es ese, ese elemento educativo que te produce el camino a través del esfuerzo, a través de la reflexión y a través de la convivencia. Entonces, le estaba diciendo que usted está ubicado en uno de los caminos más difíciles, o sea, el albergue está ubicado en uno de los caminos más difíciles, que es el del norte, junto con el camino primitivo, creo que son los más difíciles de España, ¿correcto? Bueno,
Yo soy un poco crítico con esa visión de decir el camino es difícil o más difícil el camino del norte o primitivo que el camino francés. Mi visión, creo que objetiva, mi visión es la siguiente. No hay camino difícil, hay actitud de acoplamiento o no acoplamiento. Okay. Cuando nosotros tenemos aquí todos los días la explicación sobre la historia del camino, sobre el camino en sí, yo suelo decir lo siguiente, el camino del norte físicamente es más difícil que el camino francés. Y a renglón seguido digo que el camino del norte es para gente inteligente y creativa. Entonces, al decir eso, lógicamente, pues hay una sonrisa o hay un gesto de extrañeza. Y hay que explicar a la gente. El camino del norte es más difícil físicamente. Por eso digo que el camino del norte es para gente inteligente y creativa. Inteligentes somos todos. Creativos, hay cada día menos gente que es creativa, porque tenemos todo ya diseñado y hecho. Cuando uno viene a hacer el camino del norte, tiene que darse cuenta de que viene a hacer un camino especial y que el primer protagonista y que las primeras flechas están dentro de uno mismo. Y entonces la dificultad física cambia sustancialmente. Porque claro, en la sociedad en que vivimos lo más importante, lo más inmediato es quejarnos si llueve porque llueve, si hace sol porque hace sol, si hay montaña porque hay montaña, en vez de pensar, bueno, pues qué belleza, que hay que subir un puerto, hay que subir una montaña y desde allí descubrimos un panorama bello o descubrimos que somos capaces de hacer un esfuerzo que en la vida normal, habitual, no somos capaces de hacerlo. ¿eh? Por eso es un poco cuando yo digo, lo digo casi todos los días, que el camino del norte es para gente inteligente y creativa, no quiere decir que sean más inteligentes la gente que está en el norte que la gente que va por llano por Castilla, por el francés, sino que hay que ser más creativos. Y la creatividad no es precisamente lo que más abunda en la sociedad en que vivimos, donde estamos totalmente pues condicionados por la comodidad. Entonces yo creo que ahí está un poco el misterio del camino del norte. Ok. Y hablando que tocó el tema de la creatividad y es algo que está latente hoy en el día a día a nivel mundial, debe haber oído hablar de la inteligencia artificial. Sí, Que la inteligencia artificial para la generación nuestra todavía es algo donde nosotros podemos saber qué está bien y qué está mal porque nosotros venimos a la antigua. Pero para las generaciones futuras, como van a estar acostumbrados a que todo sea inmediato, esa creatividad de saber cómo cambiar las cosas, porque la inteligencia artificial facilita las cosas, pero hay que saber que lo que está proveyendo la inteligencia artificial está bien. En el futuro, si esta base de datos está mal, el resultado de la inteligencia artificial también va a estar mal. Entonces, esa creatividad se está perdiendo un poco. ¿Qué sugeriría usted para nuevas generaciones? bueno, yo pienso que la pregunta es clara. La respuesta yo no sé si puede ser clara o no. Hay una gran realidad y esa yo la tengo siempre muy clara y creo que es cierto que estamos viviendo una sociedad donde la creatividad se está limitando y a veces anulando, y la gran creatividad es la científica. Entonces, claro, en el mismo camino, por ser una cosa bien cercana a lo que estamos hablando, en el camino las flechas se pierden fácilmente, pero el crearte tú mismo la orientación por dónde tengo que ir,
cuando me equivoco, cómo reencontrar nuevamente el camino. Eso hoy día tienes un aparato que es el GPS, que le das el botón, le enfocas y te lleva perfectamente por donde tienes que ir. Entonces, eso ampliado a un ámbito general, yo lo que más acuso con mis años ya de hombre viejo, pues lo que más acuso es que realmente la creatividad que había antiguamente, esa se ha ido supliendo por la gran facilidad de los medios que se tienen de comunicación al alcance de la mano. Entonces la creatividad, para mí personalmente, la creatividad es lo más doloroso que hemos perdido o que estamos perdiendo. Somos muy incapaces de ir creando nuevos caminos, no solamente caminos con flechas a Santiago, caminos de la vida. Cuando hay desgracias, cuando hay problemas, ¿cómo lo afrontamos? Cuando hay guerras, como estamos en la parte que no llegan pues los misiles, no pasa nada, pero ahí está todo el mal que hay en la sociedad que vivimos, que los grandes, el gran poder, diríamos, que nos manipula. A mí me gusta mucho decir eso, la gran manipulación que tenemos ahora. Aquí igual me la alargo demasiado. Tú me cortas cuando quieras. Digo que la gran manipulación que experimentamos ahora es quitarnos esa capacidad creativa que todo ser humano tiene. Y aquí en el albergue hay los que me oigan y hayan pasado por Güemes, lo recordarán muy bien. Tenemos una ermita que no tiene un sentido religioso. La gente suele pensar, pues, ¿cómo Ernesto dice eso y nunca habla de religión siendo él sacerdote? Pues sencillamente porque primero que ser religioso hay otro camino, que es el ser un ser humano pues totalmente libre y totalmente responsable. Entonces en la ermita hay unas pinturas muy interesantes que van de la esclavitud a la liberación. En la primera escena de esas pinturas, las pueden encontrar todos en el QR, en esas pinturas la primera escena es gente derrotada, gente sin espíritu, pero encima hay unas marionetas que van tirando de los hilos. Entonces, yo utilizo, el pintor que hizo esas importantes pinturas, él quiso hacernos ver que vivimos una sociedad que estamos altamente manipulados por la economía mundial. Todos soñamos en tener una buena economía individual, familiar o del país. Hay un gran dominio, una gran manipulación por la política y sabemos sin mirar ni izquierdas ni derechas, pero vemos que hay un gran afán que el partido y a veces la persona pues sea totalmente que esté manipulada por quien tiene ese poder, que es el político. Y otro poder que a veces a mí me cuesta decirlo y ahora me costaría, pero bueno, ya con los años que tengo ya no puedo tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte porque está a la vuelta de la esquina. Son los poderes religiosos. Y poderes religiosos de cualquier religión, incluida la religión católica y cristianas, tienen un gran poder de manipular también. No quiero decir que lo hagan habitualmente, pero sí que hay facciones que realmente están jugando con un poder dominador. Y no hablamos en España, por ejemplo, de la Inquisición, hablamos de la imposición ideológica que hay en muchos países a través del fenómeno o de la realidad religiosa. Ok, otra pregunta que le quería hacer, y ahorita que estamos hablando también, ya hablamos de las pinturas que están en el albergue. ¿Cómo es un día típico en el albergue de Güemes? Bueno, pues un día típico es por la mañana bastante tranquilidad,
cuando se ha terminado el desayuno, la gente ya se ha preparado para salir y entonces hay unas horas ahí de tranquilidad. Pero bueno, en verano, que es cuando más gente llega, no hay tranquilidad ni de día ni de noche, sino que hay que estar pendientes de atender al promedio en verano, un promedio de 60 a 80 peregrinos diarios de diversos países. Entonces hay que tener una atención, y no solamente una atención, diríamos, material y una atención sentimental, lógicamente, ¿no? Sino un descubrimiento que vamos aprendiendo también de toda la gente que pasa por el camino. O sea, que el camino no es solamente ir a Santiago, el camino es captar las realidades que hay en la vida normal del camino, pero también por parte nuestra el saber captar la importancia que tiene el paso de peregrinos, no desde una perspectiva económica, que es secundario, sino de un valor espiritual y de un valor de transmitir diferentes experiencias. Y luego, después de eso empieza ya a mediodía, que hay gente que ya viene a comer por la tarde, a partir de las 6, 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, todos los días tenemos una reunión con todos los peregrinos. Esa reunión tiene un carácter, no me gusta nada decirlo, pero hay que decirlo para entenderlos. Tiene un carácter obligatorio. Quien viene al albergue viene libremente. Quien dirige el albergue también lo dirige libremente. Y entonces ponemos una explicación que dura en torno a 1 hora sobre la historia del albergue y la filosofía del albergue. La historia que no comienza con una persona, en este caso conmigo, sino que yo soy el que hace casi 50 años plantea pues una posibilidad de crear un albergue no para peregrinos, sino para actividades socioculturales. Después se integrarán los peregrinos. Hace 26 años pasó por aquí el primer peregrino y entonces ya la organización que había de infraestructura del camino por esta zona pidió, ya tenía conocimiento pues o amistad conmigo, con la gente de aquí y con el propio albergue. Entonces se creó la apertura del albergue para recibir también peregrinos, pero sin olvidar la actividad de actividades socioculturales. Y eso dura 3/4 de hora o 1 hora. La gente escucha la historia del nacimiento del albergue y la evolución del albergue. Y aparte de esa historia, está también sobre todo la filosofía del albergue. Y la filosofía del albergue, para mí lo más interesante, es que se crea un albergue sin apoyo oficial, ni civil ni religioso, sino que vamos descubriendo con mucho ahínco, con mucha ilusión y después con mucho pragmatismo, vamos descubriendo que cada uno de nosotros tiene un poder en sí mismo, pero que ese poder habitualmente queda anulado por nuestra propia forma de ser y la sociedad en que vivimos. Cuando la gente se une y se organiza, que es lo que ha ocurrido aquí, entonces descubrimos que somos capaces de crear un albergue como este de aquí grande, con plaza para 100 personas y sin poner precio a nada, sino con la voluntad que va aportando cada peregrino, llegamos a descubrir que la gente, cuando nos unimos y organizamos ante un proyecto, a veces utópico, terminamos descubriendo que somos capaces de romper la utopía y crear alguna cosa que es algo que creemos que es interesante.
luego viene la cena y después de la cena, pues la gente que quiere, a la reunión antes de la cena va todo el mundo. Rara vez hay alguien que se niegue. Cuando alguien se niega, pues tenemos la autoridad o la libertad para decirle: te has equivocado, tú has venido porque has querido a un sitio atípico. Nosotros, porque estamos convencidos de que hay que transmitir pues una realidad. Normalmente nadie se revela a decirle: no, pues hay que ir a una reunión, va todo el mundo, y después de la cena hay otra reunión antes de acostarse, que ahí solamente van la gente que quiere. Okay. Y en esa reunión, también voluntaria, ahí se explica el camino de la vida, que es el que un gran pintor y un gran poeta han plasmado en esta ermita, que no es una ermita al uso, una ermita para rezar. Se puede rezar, se puede hacer liturgia, pero está siempre abierta a una actividad totalmente diferente. O sea que cada uno puede ir allí a pensar, a ver el camino que hay en la ermita, que es justamente el camino de la vida, que va de la manipulación o de la esclavitud a la liberación, a la luz y a la paz. Y entonces, después de eso, ya la gente va a acostarse y, bueno, pues ahí está la biblioteca donde estamos ahora, que está abierta pues para toda la gente que quiera venir aquí, pues a leer, a descansar. Bueno, hay un clima como muy relajante en este sentido positivo de la palabra. Ok. ¿Y cuántas personas ayudan? Me imagino que hay hospitaleros allí en el albergue que usted está. Sí, el número de hospitaleros oscila entre 80 y 90 al año. Ok. Pero Eh, en un día típico, ¿cuántas personas hay ayudando? Depende mucho, por ejemplo, ahora en invierno hay una persona, en Ok. invierno una o dos personas, ¿no? En cuanto llega primavera, pues se va aumentando. Entonces el número de voluntarios está en relación con el número de peregrinos. En agosto, julio y agosto, que son los meses de más afluencia de gente, estamos entre 10 y 12 voluntarios diarios. Ok. Están una semana o 2 semanas normalmente. Ok. ¿Y el clima cómo viene siendo en julio y agosto allí? ¿Qué temperatura hace? Pues nos está invadiendo el buen tiempo. Digo, porque ahora todos buscamos lo mejor, ¿no? Y Ok. entonces en el norte de España, que es por donde discurre el camino del norte, en verano llueve poco, relativamente poco, pero mucho más que en Castilla o en el resto de España. Pero estos años últimos va haciendo inviernos poco lluviosos. Eh, Hace bastante humedad, pero poco lluviosos. Entonces el clima, si es como un consejo para peregrinos, el mejor momento es primavera u otoño. Ok. Primavera días largos, otoño todavía bastante largos, llueve menos, pero si uno busca una tranquilidad reflexiva en el camino, yo le aconsejo que tome invierno para reflexión personal muy bien, pero te puedes encontrar con muy poca gente y puedes tener problema de pocos albergues abiertos. Claro, porque un albergue que se mantenga por sí solo con 2, 3 peregrinos al día en invierno, no tiene que comer. O sea que un poco primavera y otoño son meses muy buenos para hacer. Yo diría que primavera, abril es un mes muy bueno, donde son días muy largos, hace normalmente buen clima, pero hay sus variantes lógicas y a veces por sorpresa. Yo cuando hice el camino de aquí, cuando pasó el primer peregrino por aquí,
El segundo peregrino fui yo. Estoy No. hablando de hace 26 años. El primer peregrino pasó por aquí y yo pensé, bueno, si hemos abierto la verga para peregrinos, que menos que yo haga también el experimento del camino a pie. Y era en abril. Y lo hice en 3 semanas escasas y cogí una semana con un sol espléndido. Días salteados, ¿eh? Los estoy aglutinando. Otra semana con lluvia y una semana con nieve en el primitivo. Para mí fue fantástico porque experimenté todo, el bien y el mal, diríamos, ¿no? Y desde donde está allí el albergue de ustedes hasta Santiago, ¿cuántos kilómetros hay más o menos? Desde Güemes, 600. Sí, 21 600 etapas, kilómetros. 22, 23, depende de lo que camine cada uno. Pero vaya, Ok, normalmente es eso. ok, está bien. Y mire, ya para terminar, padre, ¿qué le recomendaría usted a una persona que está considerando hacer el camino al norte? Le Sí, aconsejo una cosa muy difícil, que lo haga con alegría y que sepa que en el llano y en la montaña, con la lluvia y con el sol, el ser humano debe caminar con felicidad. La dureza del camino hay que convertirla en belleza. ¿Eh? Y bueno, y la facilidad del camino hay que desarrollarlo también hasta al máximo. Y yo diría que se salga con una idea bien clara que el camino pues no es fácil, y menos en la sociedad en que vivimos. Supone esfuerzo, hay apoyas, hay mucho asfalto a veces en etapas. Por la noche en un albergue pues hay gente que ronca como un tractor y todo eso pues estamos acostumbrados. Entonces es como una especie de disciplina el camino en sí, y yo lo que aconsejaría es que no vamos a una ruta turística ni vamos a unas instalaciones pues de tipo normal de hoteles o de hostales, pues vamos a hacer un camino y bueno, si uno quiere escoger hostales es muy libre, pero si uno va, diríamos, muy tradicionalmente a albergues, eso supone también una aclimatación que no es fácil cuando estamos todos acostumbrados a dormir en buenas camas, buenas habitaciones. Si hace frío, calefacción, y si hace calor, pues también aire acondicionado. O sea que pensar que del esfuerzo nace la belleza. está muy buen camino.